Estructuras del mercado. El mercado es una institución u organización en la que compradores y vendedores de un bien o factor productivo están en contacto directo unos con otros. No necesariamente nos referimos al espacio físico, sino que un mercado también puede ser cuando realizamos compras y ventas por Internet. La estructura de mercado son distintos modos, características y condiciones en las que interactúan compradores y vendedores. Ahora vamos a analizar algunas estructuras de mercado. La competencia perfecta, y por el otro extremo opuesto tenemos al monopolio. Entre ellos está la competencia monopolística, que tiene características de la competencia perfecta y del monopolio, pero no vamos a entrar a analizar estos casos. Y el oligopolio, que es un número reducido de empresas que también fijan los precios como el monopolio. La competencia perfecta. Los requisitos necesarios, tiene que cumplir todos estos requisitos, no solamente alguno de ellos, es que exista un gran número de oferentes y demandantes. Otro es que son precio aceptantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los oferentes en forma individual no pueden fijar los precios, los demandantes tampoco, ni oferentes ni demandantes determina el precio, sino que el precio lo fija el mercado. Es decir, entre la oferta y la demanda se forman los precios. El producto es homogéneo, es decir, estamos hablando de un producto idéntico, por lo tanto, las empresas no van a aumentar el precio de este producto porque si no todos lo comprarían a otra empresa. Libre entrada y salida de la industria, es decir, no existen barreras. Una industria es un conjunto de empresas que producen un producto homogéneo. También hay transparencia de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores y los productores conocen perfectamente y completamente el mercado, es decir, la información es perfecta. Acá decimos que existe una asignación eficiente de los recursos, de hecho es la competencia perfecta donde se da la asignación más eficiente de los recursos. Debido a que no es posible aumentar el precio, entonces las empresas, para poder tener beneficios, para poder ganar, van a tener que minimizar sus costos, es decir, tratar de ser los más eficientes posibles. El monopolio tiene estas características. Existe un solo oferente, en ese caso cuando existe un solo oferente hablamos de monopolio puro, y hay un gran número de demandantes. Son precio determinantes, fijan el precio, y como tienen la ventaja de poder fijar el precio, obviamente van a fijar un precio alto. Y además de fijar un precio alto, van a producir mucho menos de lo que podrían. Acá vamos a tener asignación ineficiente de los recursos. Y existen barreras a la entrada y a la salida de empresa. Generalmente esas barreras son las causas que lo originan. Por ejemplo, el control de la fuente de las materias primas. Cuando una empresa tiene control de la fuente de materias primas, otra empresa no va a poder producirla porque no las tiene. Entonces esto origina un monopolio. Las leyes y patentes, en este caso vamos a hablar de los monopolios artificiales, ya que son creados por leyes o son protegidos por leyes, y para que dejen de existir es necesario que se quiten estas leyes. Y las patentes, por ejemplo, las patentes de invención, que son derechos exclusivos para explotar ciertas actividades productivas. Y las economías de escala son otra de las causas del monopolio que dan origen a lo que se lo conoce como un caso especial, que es el monopolio natural. En el monopolio natural, sus costos medios, es decir, los costos por cada unidad de producción, son decrecientes para todos los niveles de producción. Si yo aumento la producción, los costos por cada unidad que yo produzca van a ser cada vez menores. Entonces no hay empresa que pueda competir contra un monopolio natural. Acá decimos que la asignación es ineficiente de los recursos porque se reduce la producción. Empresa y objetivo del empresario. El concepto económico de empresa es que es una organización que se encarga de producir bienes y servicios combinando los factores productivos. El objetivo del empresario obviamente es maximizar los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Es la diferencia entre los ingresos por las ventas realizadas menos los costos para producir los bienes y servicios. Los sectores económicos a los que puede pertenecer la empresa son al sector primario,
que ahí encontramos a la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería, es decir, hace referencia a actividades extractivas. El sector secundario, la industria, la construcción, es decir, se transforman esas materias primas que se extraen. Y en el sector terciario tenemos a los servicios, tanto como los servicios de salud, de educación, financiero, comercio, el turismo, etc. La eficiencia técnica y la eficiencia económica. La eficiencia técnica es cuando la producción es la máxima posible dada la cantidad de factores. Es decir, que no va a ser posible aumentar la producción sin aumentar la cantidad de recursos utilizados. Y la eficiencia económica es cuando el costo de producir un bien o servicio es lo más bajo posible. En el siguiente cuadro vemos un ejemplo donde hay 4 técnicas de producción por las cuales podría optar una empresa. Obviamente va a optar por aquella que sea más eficiente. Entonces vamos a analizar su eficiencia técnica y eficiencia económica. La técnica A requiere una unidad de factor variable, es decir, de trabajo, lo representamos con la letra L. Requiere 40 unidades de factor fijo, capital, lo representamos con la letra K. Como es la primera, la vamos a considerar eficiente técnicamente. Después, si llega a surgir una técnica más eficiente técnicamente, entonces vamos a descartar a esta técnica A. La técnica B requiere 15 unidades de trabajo y 5 unidades de capital. Es una técnica diferente a la anterior, pero es eficiente técnicamente. La técnica C requiere 30 unidades de trabajo y 5 unidades de capital. Si la comparamos con la técnica B, nos damos cuenta que utilizan la misma cantidad de capital, pero la técnica C utiliza mucho más de trabajo, entonces no es eficiente técnicamente, dado que requiere más factores para producir la misma cantidad que la técnica B. Y la técnica D requiere 40 unidades de trabajo y una sola de capital. Si bien requiere mucha unidad de factor variable, requiere una sola de capital, por lo tanto se la considera eficiente técnicamente. Ahora, de todas estas técnicas eficientes técnicamente, solo una va a ser eficiente económicamente, pero va a ser aquella que tenga el menor costo. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es la eficiencia técnica, necesito conocer la cantidad de factores que emplea para producir lo mismo. Y si quiero saber la eficiencia económica, voy a necesitar conocer los precios de los factores y sus cantidades, obviamente, para poder determinar el costo. Así, teniendo el precio de L y el precio de K, yo puedo encontrar el costo de las distintas técnicas. El costo de la técnica A es 90, el de la técnica B es 160, el de la técnica C es 310 y el de la técnica D es 402. De todas estas técnicas, la que menor costo tiene es la técnica A. Por lo tanto, decimos que la técnica A es eficiente económicamente. Si una técnica es eficiente económicamente, como la vemos en la técnica A, obviamente también es eficiente técnicamente, porque es la primera eficiencia que debe cumplir. Ahora, si es eficiente técnicamente, no necesariamente es eficiente económicamente, porque si no, veamos el ejemplo de la B, eso no sucede.